Hola, mi nombre es Julio Samayoa y les voy a hablar acerca de cortes y secciones, escala de ampliación y reducción en sistema métrico y normas ISO y DIN para formatos. Vamos a empezar con corte. Muchas veces se dificulta la interpretación de un dibujo, pieza o plano, por lo que se requiere una vista que muestre detalles del interior. Esto consiste en producir una separación imaginaria del material que nos permita verla desde adentro. Podemos observar este ejemplo como esta pieza que se debería de ver más o menos así fue cortada por la mitad, justo aquí, y fue separada para poder analizar la parte del interior, que es todo esto. En un corte se dibujan todas las aristas y contornos que contiene la pieza. Una vez que eliminemos la parte interior eh, del plano o del corte, aquí podemos observar la diferencia entre una sección y un corte. Por lo tanto, los cortes mejoran la presentación de las piezas y evitan tener un gran número de aristas ocultas o de partes de la pieza que no podamos observar. El rayado se utiliza para resaltar las secciones de los cortes. Deben ser finas, continuas y un ángulo de 45 grados. Aquí en esta pieza, aquí donde tenemos nuestro corte, podemos observar el rayado, que es todo esto. Ahora, los elementos que no se cortan. Hay piezas que tienen la función de unir o fijar partes de un conjunto, así como podemos observar esta pieza. Esta pieza no debe de ser cortada. Corte total por un solo plano. Si el corte coincide en el eje de simetría, podemos observar nuestra pieza inicial, que es esta. Aquí podemos observar cómo fue cortada por el eje de simetría y luego se rotó, y para poder observar la parte de adentro, que es todo lo que está relleno. Ahora, corte con planos paralelos. Se utiliza en piezas cuyos elementos se encuentren situados en planos de simetría paralelos. El corte puede adoptar un recorrido quebrado, de tal forma que pase por aquellos elementos que son necesarios resaltar. Aquí podemos observar un ejemplo de un corte por plano paralelo. Y aquí podemos observar la parte por la que viene el corte, tal y como dice nuestra descripción, es un recorrido quebrado. Y aquí tenemos la pieza cortada, indicando eh, las partes que fueron cortadas. Ahora, corte por planos sucesivos. Si los cortes quebrados no siguen planos paralelos, sino oblicuos. Aquí podemos observar este ejemplo. Nuestra pieza inicial no seguía un plano paralelo, sino que es un plano oblicuo, tal y como lo muestra acá, ¿verdad? Entonces, nuestra pieza fue cortada de esta manera, quebrada tal y como la anterior, y aquí podemos observar las partes del corte y la parte interior de nuestra pieza. Ahora, corte total con giro. En este tipo de corte se nos presentan dos casos. El primer caso son los planos concurrentes. Cuando el corte se realiza por dos planos concurrentes, uno de ellos es girado antes del abatimiento sobre el plano del dibujo. Podemos observar que nuestra pieza es observada desde la vista de planta. Entonces, antes de realizar el corte, la pieza fue girada de aquí
hacia acá. Entonces analicemos el corte. Esta pieza inicialmente era así, se giró hacia acá y luego se realizó un corte aquí, que es toda la parte que está rellena. Como dijimos al principio, esto es importante para el análisis de piezas. El segundo corte de este tipo es por planos a 90 grados. Empieza y se da en piezas cuyos elementos se encuentran formando ángulos de 90 grados. Entonces analicemos nuestra pieza inicial, que es esta. La pieza fue cortada por acá y fue girada para allá, hacia adelante. Y podemos observar aquí la parte interior de la pieza cortada y junto con su relleno. Semicorte. Se puede dar un corte parcial a 90 grados, eliminando un cuarto de la pieza, de tal forma que en el alzado veremos la mitad de la zona interna y la otra mitad su forma externa. Podemos analizar la pieza que tenemos en pantalla. Esta era nuestra figura inicial. Podemos observar, era un círculo aquí y aquí. Entonces se realizó un corte acá y la pieza se extrajo. Aquí podemos analizar la parte externa de la pieza y en este lado podemos analizar la parte interna de la pieza extraída. Esta es la manera correcta de identificar un corte. No aquí. Ahora, corte parcial. Se limita por una línea continua fina. Esta línea no debe de coincidir con una arista de la pieza. Suele emplearse como un recurso para representar una parte limitada de la pieza. Entonces, aquí podemos analizar estas dos piezas en las que se realizó un corte parcial. Y como nos dice en la descripción, esta no debe coincidir con ninguna arista de la pieza. Suele emplearse como recurso para representar una parte limitada de la pieza, así como observamos en pantalla. Ahora, por último, tenemos el corte por plano auxiliar. Es muy parecido al corte por un solo plano, con la diferencia de que el plano de corte no es paralelo a la proyección. Podemos analizar nuestra figura y podemos observar que efectivamente las líneas no son paralelas. El corte se efectuó en esta parte de acá y se giró la pieza para poder analizar la parte de adentro de la sección cortada. Ahora, secciones. A diferencia de los cortes, en las secciones solo se dibuja la superficie de intersección, es decir, la parte que cortamos. Podemos identificar aquí la diferencia entre una sección y un corte. Al igual que en los cortes, las secciones también deben de estar rellenas por medio de un rayado. Las secciones de la misma pieza se rayarán de manera idéntica, tal y como se muestra aquí y aquí. El primer tipo de secciones son secciones abatidas sin desplazamiento. Consiste en representar la sección en el mismo lugar donde la pieza fue seccionada. El contorno se dibujará con una línea fina y rellena. Podemos observar aquí que efectivamente la parte seccionada no fue extraída, sino que sigue siendo parte de la misma pieza. Solo se realzó con una línea fina y por medio del relleno. Ahora, sección abatida con desplazamiento. La pieza abatida se puede desplazar
fuera de la misma pieza. Se dibujará con un trazo continuo y grueso. Podemos observar que a diferencia del dibujo anterior o la pieza anterior, en este caso nuestra parte seccionada fue extraída de la pieza principal y podemos observar que está delimitada por una línea con un grosor mayor. Secciones sucesivas. Cuando hay que realizar varias secciones por la configuración de una pieza. Aquí tenemos dos ejemplos. Este es el primero, en donde la sección AA fue extraída de aquí. La sección BB fue extraída de aquí. Y la sección, eh, perdón, la sección CC fue extraída de aquí. Esto sirve para si queremos realizar o analizar diferentes partes de una sola pieza y vamos a seccionarla en diferentes lugares. Escala de ampliación y reducción del sistema métrico. No siempre es posible representar un objeto en un plano en su tamaño natural. Esto se resuelve por medio de las escalas, aplicando una reducción o una ampliación según sea necesario. Esto lo hacemos cuando tenemos un plano o una pieza demasiado grande o demasiado pequeña. Podemos observar que una escala está delimitada por la dimensión en el dibujo partido de la dimensión en la realidad. Si el numerador es mayor que el denominador, la escala será de ampliación. Y si el numerador es menor que el denominador, será una escala de reducción. Tenemos tres tipos de escala. El primer tipo es escala natural, donde el tamaño físico de la pieza representada en el plano coincide con la realidad. Esto quiere decir que las piezas reales del plano, las piezas reales de la pieza tendrán las mismas medidas que la misma pieza en el plano. Escala de reducción. El tamaño físico del plano es menor que la realidad. Esto lo utilizamos cuando nuestra pieza es demasiado grande. Entonces utilizamos una escala de reducción en donde una unidad en el plano será equivalente a 20 unidades en la realidad. Y por último tenemos escala de ampliación. Tamaño del plano es menor que la pieza real. Este caso lo utilizamos cuando tenemos piezas demasiado pequeñas, en donde, por ejemplo, 10 unidades en un plano serán equivalentes a una unidad en la realidad. Hay diferentes tipos de escala que están normalizadas para la internalización y la globalización de los planos para que puedan ser interpretados en diferentes lugares. Aquí podemos observar el tipo de escala según su función. Normas ISO en formatos. La Organización Internacional para la Estandarización, ISO, por sus siglas en inglés, es una federación mundial que agrupa representantes de los organismos nacionales de estandarización y que tiene como objeto desarrollar estándares internacionales que faciliten el comercio internacional. Las series de las normas relacionadas con la calidad constituyen lo que se denomina familia de normas, que versa de distintos aspectos relacionados con la calidad. En este caso no vamos a analizar toda la familia de normas ISO, sino que nos enfocaremos en el ISO 206, que es el formato métrico que ha sido adoptado por todos los países, exceptuando a Estados Unidos y a Canadá. Aquí podemos observar los diferentes tipos de series y con los diferentes nombres de cada serie y formato. Las medidas del ancho y alto en milímetros y pulgadas. Aquí también tenemos medidas de la normativa ISO. Y por último tenemos las normas DIN, que es la normativa alemana, que son un conjunto establecidas en Alemania en relación con los procesos de normalización. El nombre de estas reglas son DIN 476. Aquí podemos observar el formato A0, que es del cual se desglosan todas las medidas anteriores. Y esta es la fórmula por la cual se calculó la medida de cada formato en base al formato A0. Gracias. Buenas noches.